Muy bien, retomamos entonces esta transmisión del cuarto Foro Internacional de Justicia Ambiental después de esta primera pausa. Les recordamos que ustedes pueden participar de este encuentro a través del chat que se ha habilitado especialmente para recibir las preguntas e inquietudes dirigidas a las y los expositores de cada panel. Estas serán canalizadas por el moderador o la moderadora y planteadas al finalizar todas las exposiciones. Corresponde ahora presentar al segundo panel, Cambio Climático, el cual está integrado por la señora Maisa Rojas, profesora asociada del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el señor Daniel Klein, abogado internacional y experto en cambio climático de Alemania, la señora Cristina Voigt, profesora del Departamento de Derecho Público e Internacional de la Universidad de Oslo, Noruega, y también el señor Max Dilley, director a cargo del Programa Climático de la Organización Meteorológica Mundial y director adjunto del Departamento de Servicios de la misma organización. Este panel será moderado por la señora Sibel Villalobos, ministra en Ciencias del Tercer Tribunal Ambiental. Ministra, la palabra es suya. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida a todos quienes están participando de esta transmisión y además quisiera darle una especial bienvenida llena de gratitud a los expositores que hoy día nos acompañan en el panel, en el cual vamos a referirnos extensamente al tema de cambio climático. El cambio climático, sin duda, ha sido una de las temáticas más relevantes en materias ambientales en las últimas décadas, probablemente junto con la pérdida de biodiversidad en sus múltiples niveles, y el próximo reporte del IPCC, que está esperado para junio del 2022, va a poder seguir orientando lo que ha sido un espacio de debate que no ha conocido fronteras entre las naciones y tampoco entre las disciplinas que están abordando esta temática. Creo sinceramente que es necesario entender el fenómeno de cambio climático desde la ciencia para contar con más y mejores mecanismos de pronóstico, facilitando de esta forma la adecuación, pero también es necesario entender el balance de beneficios, riesgos y daños para todos nosotros, los seres humanos que estamos tratando de abordar esta problemática en conjunto. De esta forma podemos aproximarnos a estrategias adaptativas que además sean equitativas para toda la humanidad, lo que es un desafío sin precedentes en la historia de la humanidad. Y para adentrarnos un poco en esta materia, hoy día contamos con la distinguida participación de 4 expertos a nivel mundial de diversas naciones y con diversas especialidades. Tenemos una física chilena, un abogado alemán, una abogada noruega y un geógrafo estadounidense, quienes nos van a compartir sus aproximaciones y descubrimientos en esta relevante temática. Cada uno de los expositores contará con 20 minutos para su presentación. Yo les avisaré cuando les queden los últimos 5 minutos, y antes de comenzar quisiera recordarle a los asistentes que en el sector de comentarios que está debajo de las transmisiones en la página web del foro, pueden formular las preguntas a los panelistas a través de este sistema de chat. De manera tal que al terminar la última presentación se les formularán las preguntas a nuestros expositores. En primer lugar, entonces, voy a dejar con todos ustedes a Maisa Rojas, que como les había dicho es licenciada en Física de la Universidad de Chile, es doctora en Física Atmosférica de la Universidad de Oxford, especialista en paleoclima y cambio climático, fue coordinadora del Comité Científico Asesor de la COP25 organizada por nuestro país y actualmente se encuentra participando activamente en la elaboración del próximo reporte del IPCC. Maisa, tienes tus 20 minutos, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a presentar. Although I think I'm sharing this panel with creo que estoy compartiendo con oradores en español y lo voy a hacer en español. En modo presentación y un segundo, creo que tengo que dar la vuelta. ¿Sí? ¿Ahí la ven correctamente? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a compartir mi experiencia del rol de la ciencia en el tema de cómo un país enfrenta el cambio climático. Como soy científica, voy a hacer el vínculo
por un lado, de la verdad, de los temas legales, que es el Acuerdo de París, ¿verdad? Que es el instrumento que nos ordena para trabajar en conjunto en pos del objetivo último. Y voy a relacionar entonces este acuerdo internacional con la física que está detrás, el objetivo de temperatura, los presupuestos carbono, la neutralidad de carbono, hablar un poco de la ley de cambio climático en Chile y en particular de qué rol ha jugado la ciencia en las cosas que han ocurrido en los últimos 2 años en Chile. Todos sabemos, el Acuerdo de París se firmó en el año 2000, se acordó en el año 2015 en la COP21, y en su artículo 2 aparece el objetivo, estoy tratando de, perdón, y el objetivo, fíjense, que es un objetivo de temperatura. Se describe entonces en términos de temperatura, y el objetivo es limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y hacer los esfuerzos posibles por limitarlo a 1,5. Así que ahí tenemos la primera vinculación de que en realidad el objetivo se mide en temperatura. La verdad de las cosas es que en ese momento, el 2015, el mundo científico había trabajado bastante poco en poder definir qué significaba realmente esto de limitar el calentamiento en 1,5 grados. Y por lo tanto, fue la misma convención, las mismas partes que le pide al IPCC, al Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un ente independiente, de proveer un informe que nos pudiera iluminar sobre qué significaba este objetivo que está dentro del Acuerdo de París. Aquí está el título largo del informe, que hoy día es conocido como el informe de 1,5, en mi opinión, por lejos el informe más influyente del IPCC, y se le pide al IPCC no hablar solamente de cambio climático, sino, y aparece acá, ustedes lo pueden ver, esto en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza. Es decir, vincular nuestro esfuerzo por el cambio climático con los otros objetivos que nos hemos puesto como humanidad. Y muy brevemente, estos son los 3 titulares del Acuerdo de París. Medio grado cuenta, y lo que viene a decir esto es que efectivamente un mundo que se calienta a 2 grados es un mundo muy distinto a uno que logra limitar el calentamiento a 1,5 grados, es decir, vale la pena el esfuerzo por lograr este objetivo más ambicioso dentro del Acuerdo de París. Y lo que hace el informe después es ver si es que esto es factible siquiera, y la respuesta, por suerte, sí, esto es factible, existe factibilidad, pero para eso cada año importa. O sea, hay un nivel de urgencia para poder lograr estos objetivos. Y después la tercera pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo lo logramos? Y la conclusión del informe es que esto no lo va a lograr solamente los países de manera central, sino que aquí van a tener que tomar decisiones y aportar las regiones, las ciudades, el sector privado, la sociedad civil. Así que cada decisión cuenta. Y en cuanto a la pregunta del cómo logramos limitar el calentamiento a 1,5 grados, el informe tiene un capítulo completo sobre las trayectorias, cómo debiera ser el desarrollo futuro y qué transiciones vamos a tener que implementar para lograr este objetivo. Y es aquí donde me quiero detener muy brevemente, porque esta es la parte más científica. El conocimiento generado, yo diría que en los últimos 10 años, porque el primer artículo que aparece con respecto a este tema es del año 2009 o 2010, y es que existe una relación entre las emisiones, ¿verdad?, que son las partes que hacemos los seres humanos. Nosotros quemamos combustibles fósiles y eso inyecta CO2 a la atmósfera. Las concentraciones de CO2, que es cuánto CO2 se queda en la atmósfera y que eventualmente eso es lo que produce
la diferencia en el balance de energía y su respuesta que medimos en cuanto a temperatura. Y resulta que el aumento de temperatura del planeta está relacionado con una cantidad que son las emisiones acumuladas. En otras palabras, y aquí aparece por primera vez entonces el concepto de presupuesto de carbono. Dado un límite de temperatura, que en este ejemplo es 2 grados, como dice el Acuerdo de París, pero podría ser 1,5, podría ser 3 o podría ser 4, dada esta relación, esto se asocia a un presupuesto de carbono, de emisiones acumuladas. Disculpen. Lo importante aquí es ver que obviamente de este presupuesto hay una cantidad de CO2 que ya está en la atmósfera y por lo tanto hay un presupuesto remanente de CO2. Esta es una figura también del informe que es un poco compleja, así que déjenme presentárselas en mayor detalle. Aquí tenemos por un lado los años en ese eje, tenemos las emisiones de CO2 y aquí hay una línea, que se me corrió un poco, pero que donde está el 0. Y cada una de estas líneas que aparecen sobre este gráfico, sobre estos ejes, son posibles trayectorias futuras. Es decir, no existe una sola posibilidad, existen muchísimas opciones de cómo podemos lograr este objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados. Lo que tenemos entonces, eso sí, es un presupuesto. Técnicamente esto es el área bajo la curva, es una cantidad finita de CO2 que todavía puede inyectarse hacia la atmósfera. Y ahí aparece entonces de que de todas estas distintas opciones que existen en la literatura, más o menos todas al año 2050 llegan a este 0. Y por lo tanto ahí aparece el compromiso de la carbono neutralidad al año 2050. Otros elementos incluyen, y que aquí hago la relación con el Acuerdo de París, al año 2030, es como las metas intermedias que aparecen en las contribuciones nacionalmente determinadas, lo que dice el informe que al año 2030 estas emisiones deberían ser prácticamente la mitad de lo que eran al año 2010. ¿Ya? Y por último, también hay otro concepto importante, es que dado que las emisiones a nivel global están aumentando, hay que definir un año peak, un año en que llegamos al máximo y después del cual ya todas las emisiones a nivel global van a ir bajando. Otra manera de ver esto es que pensamos este presupuesto carbono como una torta en la cual la parte azul es la parte que ya está en la atmósfera y está este presupuesto de carbono remanente que, como ustedes verán, es bastante pequeño y si seguimos al ritmo de emisiones actuales se agota en poco tiempo, en el año 2027. Ok, así que esa es la parte científica que sustenta el Acuerdo de París. Y en el año 2019 Chile toma la decisión de ser presidencia de la COP25 y en ese contexto Chile adopta un compromiso de ser carbono neutral al año 2050. Ese compromiso no estaba anteriormente, no estaba en el programa de gobierno ni nada, así que yo me atrevo a decir de que efectivamente esto es una consecuencia directa del hecho de que Chile toma la presidencia de la COP. Para la organización de la COP, Chile crea un comité científico para apoyar el trabajo, que logró convocar a más de 600 científicos y que a mí me tocó liderar. Chile actualizó su contribución nacionalmente determinada, ONC por sus siglas en inglés, y donde incluye el compromiso de la carbono neutralidad. Y Chile también propone un proyecto de ley marco de cambio climático. Esto sí estaba dentro del programa de gobierno.
pero este proyecto entonces incluye ahora sí, por ley, la carbono neutralidad y también incluye un comité científico asesor. Así que esto, algunos de los hitos que han ocurrido, yo diría que de manera muy sinérgica con el hecho de tener, de hecho, todavía la presidencia de la COP25. Uno de los temas concretos que nosotros trabajamos en el comité científico, el trabajo se dividió en una cantidad de mesas y hubo una enfocada al tema de mitigación y energía, y fue una mesa que trabajó muy de la mano con los ministerios a cargo de la actualización de la NDC, y hay un informe ahí, y varios de los conceptos que yo les mencioné están en la NDC, y yo me atrevo a decir que en gran medida porque hubo este trabajo en conjunto con el comité científico. Estas son las emisiones de Chile, separadas por distintos sectores. Fíjense simplemente en la línea negra, esta es una serie de tiempo que termina en el año 2016 y es un poco ruidosa, pero básicamente Chile está en las últimas décadas, en los últimos años, aumentando sus emisiones como la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, cuando Chile se compromete a ser carbono neutral, efectivamente esto es un compromiso de cambiar esa curva, y de implementar una cantidad importante de medidas que van a cambiarle el rumbo a lo que sería nuestro desarrollo normal sin este compromiso. Y aquí hay algunos elementos, ahí aparece el año PIC, el presupuesto carbono y las medidas que de hecho muchas de ellas aparecen también en la NDC. Así es que hay un desarrollo, ustedes pueden ver de que efectivamente la ciencia, a través del informe del IPCC 1,5 y a través del trabajo del comité científico, en que se han implementado estos conceptos dentro de la política nacional. Y más allá de esto, ahora me quiero referir al rol que ha jugado el CR2. El CR2, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, es un centro de investigación financiado por nuestra agencia científica, por ANIT, dentro de un programa que se llama de áreas prioritarias. Es decir, en algún momento el país reflexionó y pensó cuáles son las áreas prioritarias para el país. Cambio climático apareció dentro de ella y desde entonces nosotros existimos hace 8 años. Y es un centro, la vocación de los centros FONDAP de áreas prioritarias obviamente es producir ciencia de excelencia a través de ciencia que es muy robusta, que tiene un alto compromiso con proveer ciencia con un sentido de bien público, a través de ciencia abierta y transparente. Yo diría que son los pilares que tenemos dentro del CR2. Y dentro de ese contexto, desde el año 2019, nosotros desarrollamos un observatorio de la Ley de Cambio Climático, y esto ha sido liderado por la profesora Pilar Moraga, que es abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y del Centro del Centro de Justicia Ambiental, no, se me fue el nombre ahora, pero bueno, disculpen. Y este laboratorio, este observatorio de la Ley de Cambio Climático le ha hecho un seguimiento a todas las etapas de la ley. 5 minutos, Maisa. Sí, esta de hecho es prácticamente mi última lámina. El observatorio entonces le ha hecho ese seguimiento desde la etapa que era anteproyecto de ley. El proyecto de ley entra al Congreso en enero del 2020, en agosto del 2020 se aprueba en general en el Senado, y en octubre la ministra le propone a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que es la que tiene que ahora avanzar en la discusión con la
resolviendo las indicaciones que le llegaron al proyecto en su discusión en general, de que el CR2 participe como un asesor técnico para ayudar a resolver todas esas indicaciones. Hasta donde yo tengo entendido, esta es primera vez que un centro de investigación participa de una manera tan cercana en el desarrollo de una ley. Y ha sido un trabajo muy interesante, muy desafiante y que nos está tomando muchas horas, pero el CR2 tomó esto porque es parte de la vocación del CR2 y porque tenemos la convicción de que esta es una ley que es urgente y que tenemos una ventana de oportunidad mientras Chile tiene la presidencia de la COP también para avanzar en esta ley. Quisiera, en los últimos 2 minutos que me quedan, hacer una reflexión con algo que me parece que es demasiado evidente, y es que durante el 2020 vivimos, y estamos todavía viviendo una pandemia, que en algunos casos podría haber dejado en un segundo plano la discusión de cambio climático. En Chile en particular, durante el 2019, con la presidencia de la COP, la discusión de cambio climático estuvo muy en la discusión pública, y con la pandemia uno podría pensar de que pasó a un segundo o un tercer plano, pero por lo que yo les acabo de mencionar, bastante lejos de eso. Han pasado muchas cosas, pasaron durante el año pasado. Lo que les muestro acá, en la línea negra, son las emisiones globales del planeta. Anteriormente les mostré las de Chile, y bueno, da un poco lo mismo que lo que es, pero ustedes ven una línea que va en aumento, Esa es nuestra trayectoria. Y por otro lado, la ciencia nos dice que al 2050 tenemos que llegar a ser carbono neutrales. Y por lo tanto, a partir de hoy, de ayer, ojalá, pero de muy pronto, tenemos que doblar esa curva y llegar a cero. Y son 30 años lo que nos queda. Y lo que yo quisiera argumentar aquí es que, por un lado, la pandemia nos muestra que vivimos en un mundo que está en crisis. Y el 2019 hablamos de crisis climática, el 2020 hablamos de crisis sanitaria, el 2019 también hablamos de crisis de biodiversidad. Chile, además, hubo una crisis social también, así que vivimos en un mundo con crisis, con altos niveles de incertidumbre. Y lo que me gustaría decir es que para resolver estas crisis, yo creo que es fundamental que exista un acompañamiento cercano por parte de la ciencia para poder sobrellevar esta incertidumbre y enfrentar de una manera exitosa estas múltiples crisis. El camino está lleno de obstáculos, y los próximos 30 años, y los próximos 10 años en particular, estos obstáculos se van a mantener, y vivimos en un mundo muy dinámico, y la ciencia, yo creo que en ese sentido puede jugar y debe jugar un rol importante de acompañar a nuestras sociedades para que podamos sortear estos obstáculos de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Maisa, por esa visión respecto de la importancia de la carbono neutralidad, el sentido de urgencia y de los resultados de las medidas, cómo cuesta verlas expresadas en el tiempo, y también te agradezco la con el tiempo en tu presentación. Muchísimas gracias, de verdad. A continuación, vamos a compartir con Daniel Klein, quien es abogado especialista en Derecho Ambiental Internacional. Actualmente trabaja en la Secretaría de Cambio Climático de las Naciones Unidas, tras 7 años de haber trabajado en la unidad central de la misma Secretaría, periodo en el cual fue responsable de la coordinación de las negociaciones en la hoja de ruta de Bali y posteriormente en el Acuerdo de París. Daniel, tienes ya tus 20 minutos. Muchísimas gracias. Bienvenido al panel.
Sí, muchas gracias, maestra Sibel Villalobos, y un saludo a todos. Solo saludar en español también al magistro presidente Cristian Piano y todo el equipo que me ha invitado a contribuir a eso. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Espero que sí funciona. Dígame si funciona. Ok. Muy bien. Y entonces, sí tuve el privilegio de trabajar en la Secretaría de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para 11 años, de hecho, incluso el apoyo a las negociaciones del Acuerdo de París, que ya hemos escuchado mucho en la presentación de la profesora Marcia Rojas, además de la ciencia. Muchas gracias por esa presentación. La presentación será llamada El Sistema de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la década decisiva, como la llamo yo, los próximos 10 años. Y a partir de ahora voy a cambiar al inglés porque la presentación fue preparada en inglés, pero ya sé que los intérpretes son maravillosos, funciona muy bien la interpretación, entonces voy a cambiar a inglés ahora. So the UN climate change regime in the decisive decade, the coming 10 years. Entonces, el sistema de Naciones Unidas sobre cambio climático en la próxima década será de la máxima importancia. He configurado mi presentación en 4 partes porque es una década decisiva. Marcelo habló, Maisa hablaron de la ciencia. De esto también quiero entrar en los componentes clave de la arquitectura del Acuerdo de París y luego ver tanto el acuerdo como el UNFCCC durante esta década. Ahora, ustedes han visto esto es del informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Como Maisa ya señaló, hay distintos caminos, pero todos tienen en común que básicamente para el 2050 tenemos que llegar a emisiones netas cero y además de eso tendremos que tener en la segunda mitad del siglo emisiones negativas. También está claro que mientras más nos demoramos, más difícil será compensar por esa lentitud. Ya estamos avanzando muy lentamente, como todos bien lo saben. Por lo tanto, acelerar resulta de la esencia para esta década. Como ha señalado el profesor Rostrom hace ya algunos años, es contar con iniciativas cada década. Esta es una fórmula quizás simple, pero sumamente útil para esta década tan fundamental donde nos encontramos actualmente. Aquí podemos ver que ya estamos a un nivel superando el 1,5 grados centígrados de calentamiento. Y si seguimos, ahí tenemos las políticas actuales, vemos también los compromisos y las metas, pero debemos seguir mejorando. También todos los años tenemos el informe UNEF. Aquí vemos las metas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y ahí tenemos la situación de los compromisos y también el escenario de las contribuciones determinadas a nivel nacional, no condicionales y las condicionales. Ahí tenemos el último informe y pueden ver las cifras ahí en pantalla. Como señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, las decisiones que adoptamos hoy dictaminará el transcurso de los próximos 30 años y más allá.
Las emisiones deben reducirse en la mitad para el 2030 y llegar al neto cero a más tardar el 2050 para llegar a la meta de 1,5 grados centígrado. Evidentemente, también tuvimos la última década, la más calurosa de la cual tenemos registros. También hemos visto algo ya de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, UNFCCC por su sigla en inglés. Aquí vemos su aprobación 3 años después de instaurarse el panel, el IPCC. Nuevamente por su sigla en inglés. Tenemos el protocolo de Kioto adoptado en el 97, pero incluía solamente obligaciones para los países desarrollados y señaló un periodo de 5 años para el primer periodo de compromiso, 8 años para el segundo periodo, el que ya ha vencido como plazo. Es muy importante, sin embargo, ratificar el cumplimiento de estos países, de estas metas, por muy modestas que sean. Pero más importante aún, desde hace 5 años, ya tuvimos el aniversario hace un mes atrás del Acuerdo de París, adoptado por los países del mundo. Ya tenemos 189 estados partes. No incluye a Estados Unidos esa cuenta. Esperamos con el nuevo presidente Estados Unidos vuelva a suscribir el tratado para que seamos nuevamente 190 países adheridos a este tratado. Es un instrumento legal. En ese sentido, podemos observar las obligaciones de los estados partes, la ratificación, entrada en vigencia y otras cláusulas, así como también mecanismos para promover el cumplimiento con las disposiciones. Y eso será todo solamente posible, evidentemente, en la medida que contemos con disposiciones jurídicas. Y obviamente depende de la redacción de cada disposición. Pero de todas maneras, el segundo concepto fundamental o los elementos clave del Acuerdo de París en cuanto a sus características generales es la universalidad, es decir, es aplicable a todos y específicamente por intermedio de las contribuciones determinadas a nivel nacional, y eso lo vamos a ver en mayor detalle. Ahora, hay un enfoque híbrido, es decir, tenemos orientaciones que vienen de arriba hacia abajo y cumplimientos que van de abajo hacia arriba. Ahora, ¿cuál es la orientación de arriba hacia abajo? Es bastante conocido. Tenemos primero las metas. Tenemos una de las metas objetivos de este acuerdo. Los países se comprometen a conservar el calentamiento del globo terráqueo en menos de 2 grados y tratar de limitarlo a 1,5. Eso se complementa por algunas metas de mitigación, que es de llevar al punto máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo más rápidamente posible y tener una reducción después de la segunda mitad del siglo en forma acelerada. Igualmente tenemos un objetivo de adaptación, que es de mejorar la capacidad de todos los países de adaptarse a los cambios, los impactos por el cambio climático y de fomentar la resiliencia climática. Y finalmente tenemos el financiamiento, hacer que los flujos financieros sean congruentes con un camino hacia la resiliencia climática y bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, evidentemente, depende de cada país cumplir con eso. Obviamente, la normativa nacional resulta de la esencia para ello. Otro elemento son los principios.
conocemos que la diferenciación son responsabilidades compartidas, pero diferenciadas conforme a las respectivas capacidades. Esto es un concepto clave, se ha ejecutado dentro del contexto de las circunstancias, sigue presente como meta, ya no tanto a nivel del tratado propiamente tal, pero es un concepto que inspira el trabajo a nivel nacional, así como también de la convención. Ahora, la Convención de París propiamente tal diferencia, como señalamos, de acuerdo a las distintas circunstancias nacionales. Lo fundamental acá es el liderazgo, la ciencia, y se agregan dos nuevos conceptos que no están en el protocolo de Kioto, por cierto, y el UNFCCC. Y eso es la progresión para aquellos que van avanzando más rápidamente, y siempre para cada NDC tenemos una ambición máxima posible. Ahora, esta orientación de arriba hacia abajo que se consensuó entre estos 196 partes en París informan la conducta individual. Lo más importante acá son los NDC, por su sigla en inglés, o las contribuciones determinadas a nivel nacional, y las partes deben comunicar estos NDC cada 5 años y adoptar medidas de mitigación a nivel nacional. Ahora, la primera contribución determinada a nivel nacional intencionada del 2015 se convirtió en un NDC, en los primeros NDC, y simultáneamente el 2015 también se le pidió a las partes a que publican sus NDC actualizados en el 2020. De hecho, todavía están llegando y no tuvimos conferencia de las partes este año. Así que va a ser muy interesante ver qué es lo que sucede para la COP26 en noviembre del presente año. Ustedes van a poder encontrar estos compromisos en el registro de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Eso puede ser más fácil que tratar de ver toda la página web, pero de todas maneras van a poder encontrar todos los compromisos. Hay 190 estados partes que han presentado sus NDC iniciales y 8 estados partes que ya han presentado su segunda ola de NDC. Eso es del 2025, 2026 en adelante. Como señalamos, también tenemos una meta de adaptación, y eso incluye también una adaptación de las comunicaciones. Y eso también juega un papel importante en nuestra capacidad de recabar información. También lo que se había señalado, tenemos el apoyo de cooperación a través de financiamiento de tecnología y fortalecimiento de capacidad. Eso incluye movilizar estos recursos. Así que la meta a partir de Cancún hace tantos años atrás ya está de ir hacia la movilización de más de 100.000 millones de dólares al año. Ahora hay otros elementos del Acuerdo de París que tiene que ver con los sumideros, incluyendo los bosques. Ahí tomamos un enfoque básicamente de mercado, pero la idea es de tomar medidas para conservar y mejorar los sumideros y los reservorios de gases de efecto invernadero, incluyendo los bosques, y esperamos tener un nuevo convenio sobre cómo esto debería operar en cuanto a los enfoques de cooperación ya a fines de este año. En cuanto al artículo 8 de daños y pérdidas, también estamos trabajando para fortalecer el memorándum de Varsovia. La mecánica
de este ciclo exige que cada país requiere una evaluación nacional e internacional en forma regular. La ciencia evoluciona y la tecnología aumenta, a veces también aumenta la disponibilidad de recursos financieros, de tal manera que año a año tenemos que mejorar y tenemos metas. Quedan 5 minutos y tenemos esta evaluación, este balance mundial cada 5 años, primero para el 2023 y cada 5 años después. Y específicamente tratando de mantener el calentamiento global bien por debajo de 2 grados centígrados. Tenemos la necesidad, evidentemente, de las comunicaciones, de las estrategias para el 2050 y también tenemos que ver cómo llegamos hasta ahí. Ahora, los principios que señalé anteriormente juegan un papel acá y también inclusive podrían jugar un papel en los juicios, las demandas que podrían entablar los ciudadanos en cada país y que se podrían también invocar progresión y las ambiciones máximas posibles, de tal manera que podríamos ver más apoyo para estos principios y mayor respaldo para los mismos de acuerdo a cómo se van legislando y cómo se van normando estos elementos, pero de todas maneras se tiene que ir informando y viendo estos principios y vemos todo este proceso del balance cada 5 años. Para concluir esta línea del tiempo, nuestro cronograma, en verde tenemos las metas a partir del 2023 y cómo podemos ver las actividades agregadas de todos los países, los aportes de ciencia, el proceso de evaluación o de balance global y vemos lo que hay que hacer a partir del 2024 en amarillo y en rojo vemos lo que estamos viendo así del 2025 y así sucesivamente. Esto es a la vez informado por el último informe del IPCC, el sexto informe de evaluación ya está en preparación. Esto fue el cronograma con antelación al COVID-19. Podríamos sufrir algunas demoras, pero esto es el proceso y deberíamos entonces estar en condiciones de informar sobre este proceso de evaluación de balance ya el próximo año y eso será seguido por el séptimo ciclo de evaluación por el lado del artículo 7 del IPCC y vamos, el ciclo normal es de cada 7 años, pero vamos a ir ajustando eso conforme a las necesidades y las posibilidades. También tenemos el régimen de transparencia, sí tenemos un sistema de evaluación colectiva, pero también tenemos obligaciones de informar a título individual. También teníamos un sistema de transparencia en la UNFCCC y hoy lo hemos mejorado, perfeccionado en los acuerdos de país. Eso significa que para el 2024 cada país deberá presentar su primer informe de transparencia bianual. Y esto tendrá alguna información obligatoria. Hay otras informaciones optativas. Eso se va a repetir cada 2 años. Durante estos, como señalo bien, cada 2 años se tendrá que presentar estos informes. Y el último componente aquí es el cumplimiento. Sabemos que el cumplimiento a partir de Kioto ha sido sumamente estricto, pero eso cubría solamente los países desarrollados. Ahora vamos a ver
lo que está sucediendo con todos estos países. Vamos a evaluar en conjunto con el Comité de Cumplimiento del Protocolo de Kioto si se cumplió o no. Y también en el Acuerdo de París tenemos un comité que es más bien de facilitación, pero es de ejecución y cumplimiento. A partir del día del próximo año, esperamos que esta comisión esté en condiciones por lo menos de verificar los procedimientos obligatorios en cada país, básicamente su obligación de entregar información y de presentar su NDC conforme a la COP del Acuerdo de París, así como también de evaluar temas de índole nacional. Esperamos que esto se pueda terminar en el 2021. Todavía no tenemos un marco temporal compartido. Por lo tanto, no tenemos plazos compartidos. Esto es en el papel. Estas negociaciones están en proceso, pero la idea es de tratar de que se puedan aplicar a partir del 2030. Así que si podemos hacerlo antes, mejor. Y también se ha comenzado a hablar a partir de este año la nueva norma, la nueva meta de financiamiento con antelación al 2025 y ver cómo podemos avanzar en esa materia. El último aspecto de este régimen que quería mencionar es la cada vez mayor importancia que se está asignando a nivel de la comunidad internacional hacia la acción por el clima. Los convenios rigen para los estados partes, pero también tenemos que tomar en consideración el sector privado que cada vez se está activando más. Ya se está entendiendo que hay algunos campeones que se está reconociendo, algunos líderes. En esto vemos algunos procedentes desde Chile y otros países que están tomando medidas concretas para aterrizar todo esto. Estamos por ende viendo cada vez más coaliciones y de actores individuales comprometidos con llegar a emisiones de neto cero para el 2050 o antes en todos los sectores. En un conjunto, como señalo, de ámbitos, ya sea el transporte, etcétera. Esto será más importante en la medida que avancemos. Para concluir, estamos en una década decisiva que va a determinar fundamentalmente nuestras condiciones de vida y nuestra capacidad de supervivencia como raza, como especie humana. Vamos a trabajar obviamente de consumo con el panel de biodiversidad, pero de todas maneras es fundamental, debemos tener una transformación fundamental hacia emisiones de gases de efecto invernadero, una emisión de carbono, de neutralidad de carbono y emisiones negativas después del 2050. Así que estamos orientados hacia el neto cero para el 2050 y emisiones negativas después de esa fecha. El marco legal internacional se ha consensuado y es operativo. Los países del mundo se han comprometido con los objetivos y metas del Acuerdo de París. El Acuerdo de París está operacional. Los NDC cada 5 años se han identificado. La planificación por la adaptación y las decisiones en esta materia también están vigentes. Y los aspectos de la arquitectura, además de la finanza, se está haciendo este régimen de balance. Cada 5 años también tenemos las reglas para eso. Así que
En conclusión, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es a nivel de la implementación, de la ejecución a nivel nacional, la normativa, la participación pública, el papel del Poder Judicial. Ahora, evidentemente, hay un papel importante ahí para el Poder Judicial. No voy a profundizar en eso en este momento, pero le quiero dar algunas luces, ya que todos los países deben contar con normativa nacional, reglamentos y políticas. Hay mucho espacio para la participación de la sociedad civil, la parte interesada y la ejecución de los derechos procesales. Los grupos de pueblos indígenas, por ejemplo, no se han señalado, pero podrían tener ciertos derechos acá. Y también, además, estamos viendo una evaluación judicial del fondo de las medidas, no solamente de la forma, cosas como la máxima ambición posible, progresión y otros que tienen que ver, como señalo, con el fondo y no solamente la forma, la parte procesal, el derecho sustantivo, no solamente adjetivo. Y hay otros aspectos en la ciencia del clima, temas de derechos humanos. Lamentablemente no pudimos escuchar al profesor Winter, que es un experto en esto. Sabemos que hay tribunales nacionales, supranacionales e internacionales que ya están conociendo causas de esta índole, el derecho al agua, por ejemplo, el derecho a la vida familiar, la vida privada, el entorno saludable, etcétera. Así que son materias de las cuales ya los tribunales de justicia están conociendo, no solamente en contra de los estados, sino que también se están entablando acciones en contra de determinadas empresas del sector privado. Y se espera que la banca internacional y los estándares nacionales también para el sector financiero, inversionistas, bancas, etcétera, también se van a alinear con las metas del Acuerdo de París, o por lo menos que incluyan algunas evaluación de riesgo climático y otros riesgos que se representan ahí. Así que podemos esperar que también vayan a haber cada vez más demandas y de imputaciones de las infracciones de los deberes fiduciarios. Con eso concluyo. Muchísimas gracias por su atención. Lamento haberme excedido un poco en el tiempo. Bien, muchas gracias, Daniel, por esa visión respecto de los mecanismos e instrumentos internacionales respecto de ataque al cambio climático. Por primera vez me encuentro con un sentido positivo y favorable de la palabra ambición. Qué bueno saber que hay ámbitos en los cuales es necesario ser ambicioso y perseguir las metas. De verdad, muchas gracias por tu presentación. Y en honor al tiempo, vamos a pasar inmediatamente a la presentación de Cristina Foy, quien es profesora de Derecho Público e Internacional en la Universidad de Oslo. Es especialista en Derecho Ambiental Internacional y ha sido asesora legal y negociadora en representación del gobierno de Noruega. Es vicepresidente de la Asociación de Derecho Internacional y candidata oficial a la presidencia de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, tienes tus 20 minutos. Thank you very much, Justice Villalobos. Muchas gracias a todos y muchas gracias por sus palabras y a los organizadores por haber establecido este tan importante foro de ley medioambiental en este momento, en esta situación que no ha sido más relevante para poder discutirlo entre nosotros. Y también les saludo desde una tarde muy fría en Oslo. Veamos si funciona mi pantalla, ¿la pueden ver? Me voy a enfocar en mi presentación por el contexto europeo al discutir la ley relacionada con el cambio climático. Pero he estado escuchando y creo que es muy interesante. Mucho se puede aprender al escuchar a otros colegas de otras
partes del mundo sobre cómo ellos usan el derecho en esta lucha contra el cambio climático. Lo que yo voy a hacer en esta breve presentación, y voy a intentar mantener los 20 minutos, es quizás mencionar brevemente hacia dónde vamos, porque Daniel ya ha dicho mucho. Les voy a dar ejemplos sobre la legislación climática en Europa, que son bien similares a las leyes chilenas que fueron presentadas anteriormente por MEISA. Y también voy a hablar de la litigación climática en el campo de dándole algunos ejemplos, porque hay tanto que está ocurriendo que podría tomar una hora completa solo hablando de la litigación en clima. Y también voy a dar unas ideas finales sobre el rol social de la ley o del derecho en el fondo de esta área. Y para hacerlo breve, yo quiero establecer 2 puntos sobre hacia dónde debemos dirigirnos. Y el punto primero es que esto está directamente dentro del Acuerdo de París, en el artículo 2, que habla, entre otras cosas, acerca de mantener el aumento de la temperatura a mucho menos de 2 grados o incluso menor a 1.5. Esto no nos dice mucho acerca de qué exactamente necesita hacerse, y ahí es donde entra el artículo 4, que Daniel ya lo mencionó y que claramente dice que para poder cumplir con ese objetivo y no sobrepasarlo, el poder mantenerse muy por debajo del 2 grados, es realmente que las emisiones y que los países en desarrollo pueden tomar más tiempo y con reducciones rápidas para poder conseguir el equilibrio entre la emisión y la remisión a finales del siglo. Entonces, ustedes lo vieron anteriormente, y que es aquí donde la IPCC entra, y especialmente con su informe sobre la temperatura al 1,5. Esto significa que la reducción de los gases o el CO2 deben llegar a un 0. Y eso significa que no todo, por supuesto, puede reducirse a 0, pero lo que podemos reducir a 0 debe ser equilibrado y poder ser equilibrado, pero también hay soluciones técnicas en curso, pero debemos tener algún neteo a 0. Y como mencionó Maísa, mientras más tiempo nos toma y mientras más emisiones haya, mientras tanto, más nos va a obligar a llegar a emisiones negativas bajo 0 en la segunda parte del siglo. Y eso no realmente se ha entendido bien de qué incluye o qué significa para el mundo en general el mantenerse en el lado negativo de las emociones hasta el 2100. Pero eso es lo que nos dice la ciencia, y esto es algo que deberemos trabajar duramente para poder incorporarlo. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Es una rápida e inmediata disminución de emisiones para el 2050, con una descarbonización total de la economía global, que también significa que algunos países pueden necesitar más tiempo llegar ahí. Y además significa que esos países que pueden disminuir sus emisiones y han contribuido al cambio climático deben bajar lo antes posible. Es decir, no hay tiempo, no hay excusa para que haya más demoras. Y esto permitirá que todos lleguen a la neutralidad del carbón en el 2050, y significa poder eliminarlo en bosques, en tierras, en usos de tierra, etcétera. Y después del 2050 tiene que haber una negatividad, o sea, tiene que ser carbono negativo. Y esto nos permite saber hacia dónde vamos y cuál es aquí el rol del derecho. Entonces, Daniel dio una visión general muy interesante del Acuerdo de París, y yo me imagino que la mayor parte de ustedes saben que las obligaciones legales que tienen los estados es poder comunicar estos NDCs cada 5 años, pero el contexto de lo que los países incluyen en el NDC, eso no es algo que es vinculante. Ahí hay que entregar información, pero no es vinculante legalmente bajo el derecho internacional, lo que es, de hecho, el objetivo de reducción de emisiones, en donde están determinados los países y ellos deben agregar a los NDCs y comunicarlos
al directorio. Y eso es exactamente en donde todo lo que es la legislación local, nacional, tiene importancia. Hay un acuerdo internacional, hay países que ahora son parte, es de esperar que sean prontamente 190, deben ratificar o aceptar el acuerdo y deben implementar las obligaciones dentro de los elementos nacionales, sistemas, etcétera, lo que haya. Y muchos de estos países incluyen estos objetivos y sus puntos de referencia que se comunican internacionalmente bajo los NDCs en su legislación legal y sus regulaciones establecen procesos y tienen reportes habituales que pueden ir, por ejemplo, a Parlamento y definen el nivel de ambición, que son los principios de avance en donde entra esta ambición. Y lo encontramos reflejado en las leyes nacionales. Y eso es lo que los hace vinculantes legalmente, algo que no tenemos bajo el derecho internacional, pero que sí ahora está entrando a todo lo que es los sistemas nacionales. Y esto es lo que se encuentra. Y una vez que sea vinculante, también se convierte en algo que se puede revisar judicialmente dependiendo de cómo esté ingresado en el sistema legal y de país a país. Pero vemos muchos ejemplos y más ejemplos surgen sobre los jueces revisando esta legislación nacional y viendo qué es lo que los gobiernos están haciendo y que esto sea consistente, coherente con lo que ellos mismos han acordado en sus leyes nacionales. Y ahí ustedes vieron lo que yo pongo a la derecha, que indica el color de los puntos indica que mientras más oscuro, mayor son las emisiones de gases de efecto invernadero en relación a los países europeos. Y mientras mayor el tamaño del punto, ahí hay más cantidades de leyes que han adoptado estos países. Es decir, hay una correlación entre puntos oscuros, que significa que esos países que emiten muchos gases de efecto invernadero sí tienen la mayor cantidad también de legislación, de leyes que lideran con los distintos aspectos de esta actividad. Y ustedes saben que el cambio climático pasa por todos los sectores, por transporte, construcción, agricultura, y así tenemos distintos instrumentos legales en distintos aspectos del cambio climático. Y brevemente quiero pasar por varios ejemplos. Vemos un poco la misma estructura. Por ejemplo, el primero es la primera ley de cambio climático, que es la del Reino Unido del 2008, que recientemente fue actualizada y que contiene el objetivo legalmente vinculante de las emisiones cero neto. Y apoyado por la ciencia. En ese momento no era estrictamente vinculante, pero sí estaba incluido en una ley nacional y ahí se convierte en vinculante. Entonces se puede establecer también este presupuesto de carbono de 5 años para cumplir con el objetivo de largo plazo y establece los requisitos de reporteo o de documentación a los ministros y al Parlamento. Entonces, esto establece el Comité del Cambio Climático y cuerpos expertos para asesorar al gobierno. Un par de años después tenemos la segunda ley de cambio climático adoptada por Dinamarca en el 2014, que no incluye un objetivo de carbono neutral, que se debería quizás pensar, pero sí establece un marco de referencia estratégico que lo considera todo en la sociedad de emisiones bajas. Y similar al Reino Unido, tiene un consejo de asesoría de cambio climático para ayudar al gobierno en el desarrollo de las políticas de clima y establece también objetivos de 5 años con 10 años a nivel nacional. 2 leyes más, una del 2015 de Finlandia que establece
los objetivos vinculantes del 80%. Nuevamente ahí tenemos uno cuantitativo que se convierte en vinculante por la legislación nacional, monitoreando y planificando sus sistemas para ofrecer planes que puedan aumentar a través del tiempo, y establece un cuerpo experto que apoye las políticas. Y creo que es un desarrollo muy interesante que estos países parecieran basarse en todo lo que es la información académica y científica por estos cuerpos independientes, paneles o comités. Y finalmente mi propio país, Noruega, ha adoptado su ley de cambio climático en el 2018, es la más nueva, y también incluye la neutralidad del carbón para el 2050 y considera una sociedad de bajo carbono, pero también ha considerado incluirlo al 2050 y tiene requisitos de informar al Parlamento y establece 5 años. Pero es un desarrollo interesante en donde la ley, en términos de legislación, es una herramienta que considera todo esto, porque la ley se refiere al Acuerdo de París y lo pone en el marco de referencia nacional, convirtiéndolo en algo vinculante y fuerza la revisión legal. Y finalmente, dentro del nivel europeo general, tenemos un desarrollo muy interesante que pueden haber escuchado del EGD, que es la política medioambiental que está considerando todos los recursos, en donde en Europa tiene estas referencias a neutralidad, al carbono, pero en general contiene una propuesta para una ley europea medioambiental, y esa ley es una propuesta hasta el momento, no se ha adoptado aún, pero esa ley, quería mostrárselas. En el artículo 1 habla o establece un objetivo vinculante de neutralidad de carbono en la Unión Europea al 2050 para perseguir el objetivo de temperatura a largo plazo. Y esto es muy específico y muy claro en términos de cómo el Acuerdo de París se tomó y se incluyó en esta ley europea, que se convierte en vinculante una vez que sea adoptada. Y que sea más específica en el artículo 2. Es algo que acaba de ocurrir y que es muy interesante hacer un seguimiento. Pero dejando la legislación y en mis últimos minutos pasando a la litigación, por supuesto, esto es un desarrollo fascinante en este mundo del carbono, pero parece que en todas partes también, en donde los casos de clima están creciendo como muchísimo. Existen distintos tipos de presentaciones en contra de gobiernos y estados, pero también tenemos entidades y también tenemos litigación en contra de corporaciones e incluso en contra de individuos. Así, hay miles de casos, la mayor parte en Estados Unidos, pero por supuesto a través del mundo, en donde vemos que aumentan las cantidades. Y brevemente voy a hablar de algunos de estos casos que se están trabajando en contra de los gobiernos, y habla de la reducción de emisiones y derechos humanos, y les voy a dar algunos ejemplos. Pero se puede ver en esa línea que hay muchos tipos de casos, incluso con requisitos de procedimiento, acceso a la información, derecho a reunión pública, etcétera. Así hay una amplia gama de distintos tipos de casos que en estos momentos se están presentando a juicio en todas partes del mundo. Y este es un gráfico de este epicentro con la Universidad de Columbia. Los 4 casos que quiero brevemente mencionar son de Holanda, Irlanda, Noruega y un caso supranacional. Le quedan 5 minutos. Gracias. El de Irlanda lo pueden haber escuchado porque fue el primero y atrajo mucha atención, que fue establecido por la Fundación Urgenda, que esto es una mezcla de palabras de urgente y agenda, y fundación, que consideró hacer un caso en contra de Holanda, diciendo que la ambición de Holanda y sus políticas eran demasiado bajas. Y la Corte Suprema de Holanda y la instancia final en el 2019 decidió
que aquí esta fundación tenía razón y que sí, Holanda no había actuado de acuerdo a su obligación bajo la ley holandesa, no tenía una política lo suficientemente ambiciosa y la aumentó de 20 a 25% de reducción. Y la Corte Suprema también encontró que al no tener una política no ambiciosa, el Estado de Holanda estaba violando el artículo 2 y 8 de la Convención de los Derechos Humanos, que es el derecho a la vida y a la vida privada. Y eso fue un caso muy importante y tuvo muchas repercusiones desde ahí en adelante. El segundo fue tratado por la Corte Suprema de Irlanda en contra del gobierno de Irlanda por los amigos del medio ambiente irlandés y considera una ley de implementación de la Ley de Acción Climática y Bajo Carbón. Y este plan de mitigación era tan poco claro, era tan difícil de comprender qué exactamente era lo que el gobierno iba a hacer para poder implementar esta ley. Y finalmente es la Corte Suprema la que estableció que una ley debe ser lo suficientemente específica y clara. Por lo tanto, aquí hace que esto no sea lo suficientemente claro. Y es decir, no se puede decir algo cuando nadie entienda lo que significa. Hay que ser muy específico, muy claro sobre cómo exactamente se va a implementar su ley nacional. El tercer caso recientemente fue hace muy poco en Noruega, que no fue realmente un éxito, pero fue un caso muy interesante en donde Greenpeace estableció una queja en contra del gobierno en donde licencias para buscar más petróleo y gas en el, en el mar de Barnett, estas licencias iban a llevar a una más producción de petróleo y gas, contribuyendo al cambio climático. Por lo tanto, al entregar estas licencias, el gobierno de Noruega estaba violando el derecho a un ambiente limpio y sano. Ahora, la Corte Suprema, antes de diciembre de la Navidad, en realidad del año pasado, no siguió con una apelación y favoreció al gobierno de Noruega, pero la provisión en este momento, esta no contiene algo que se puede revisar y fue una sorpresa para todos los que trabajan en el derecho constitucional, porque la Constitución dice que todas las personas tienen un derecho. Y ahora la Corte Suprema dice que esto no puede ser tratado en la Corte Suprema solo en algunas situaciones o circunstancias en el que el gobierno no hubiera respetado las intenciones, pero sin embargo fue un caso muy interesante, aun cuando no fue exitoso. Y finalmente, quizás el más reciente y más estimulante es un caso que fueron los 6 niños y personas jóvenes que ven en esta imagen, que son de Portugal y que se llevó a la Corte Europea, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y estos 6 niños presentaron el caso en contra de 33 Estados miembros sobre la Convención Europea de Derechos Humanos y ellos establecían que no había un objetivo altamente ambicioso en donde estos 33 estados están violando el derecho a la vida y a la vida privada de estos niños y jóvenes adultos porque están enfrentando un futuro muy poco, muy incierto definido por estas leyes. Le queda solo un minuto. Y y esto va a ser tratado en los siguientes meses, pero va a ser muy, muy interesante poder ver cómo este tribunal decide. Y por favor, déjenme resumir estos últimos minutos. Entonces, lo que dije es que el Acuerdo de París, informado por el IPCC, establece objetivos climáticos muy claros. Por ejemplo, el neteo cero de las emisiones CO2. Esto es lento, es un proceso lento para
que esto se traduzca hacia objetivos nacionales y ley internacional o derecho internacional que se convierta en algo legalmente vinculante. Y también esto está ocurriendo, pero sigue siendo lento, esta acción política, y es lenta y ineficiente. Y esto no está ni siquiera alineado con los acuerdos de París o con otros elementos constitucionales nacionales. Y es aquí donde el rol del sistema judicial, en donde los abogados y jueces entran a funcionar, porque en la medida que se consideren responsables de sus constituciones o sus leyes climáticas, por ejemplo, en el caso de Irlanda, ellos consideran que los gobiernos son responsables bajo los compromisos de las leyes internacionales, pero que el derecho internacional puede ser interpretado a nivel de elementos constitucionales para poder interpretar las obligaciones de debido proceso y de derechos humanos. Estos son todos provisiones y principios que tenemos en donde se debe ser utilizado como herramientas de interpretación para casos nacionales de cambio climático. Entonces, la legislación y la litigación tienen un rol importantísimo que jugar en esta transformación sostenida y efectiva que debemos necesitar ver hacia un mundo descarbonizado. Y como dijo Daniel, realmente tenemos solo una década para poder dar vuelta a la manivela, y ustedes saben que esto es una herramienta tremendamente importante en ese proceso. Es una herramienta de gobernabilidad para hacer el cambio, y a vista de los procesos tan lentos legislativos, los jueces y los tribunales deben tener un rol mucho más avanzado. El juez Antonio Benjamin de Brasil no pudo venir, pero él habló muy apasionadamente acerca del rol de los jueces en esa área. Y este es un tema inevitable, dijo, que que los abogados y jueces deben tener. Estos desafíos del poder legal, la urgencia, los datos científicos, el equilibrio del poder, son todas preguntas que deben hacerse y respondidas, pero no deben hacer que no permita al poder legal participar. Pero entonces, ¿quién más? ¿Quién más? Así es que no el tercer pilar del poder puede establecer una diferencia en donde la legislación y la voluntad política falta. Esto es, y quiero terminar con los niños portugueses que han llevado a juicio este asunto, porque es una emergencia como ninguna otra. Muchas gracias. Cristina, muchísimas gracias por esa perspectiva de la relevancia de la regulación interna, aun cuando los esfuerzos se hacen a nivel internacional. Cada país tiene una enorme responsabilidad de transformar en regulaciones precisas que orienten la conducta de cada uno de los ciudadanos en ese territorio. Muy, muy interesante la presentación. Muchísimas gracias. Por último, vamos a presentar a Max Dille, el último panelista, quien es geógrafo, magíster y doctor en geografía, y es especialista en riesgos de desastres y clima. Ha prestado asesoría en África, en América Latina y en Asia también. Actualmente, él es director del programa de clima de la Organización Meteorológica Mundial y previamente lideró el equipo de recuperación y reducción de riesgos de desastres del Perú y colaboró en el Fondo de Gestión de Desastres del Banco Mundial. Bienvenido, Max. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Tienes tus 20 minutos. Gracias, honorable ministra y ministros titulares y distinguidos colegas. Muy buenas tardes. Es un honor de estar con ustedes y hacer esta presentación por parte de la Organización Meteorológica Mundial. Si me permiten, voy a hacer mi presentación en inglés. Creo que puedo ser más preciso, tal vez más eficiente en mi lengua. Voy a compartir la pantalla. ¿Lo ven? Can you see it? It's perfect. Okay. Just a brief
bit of context. Solamente un poco de contexto para estas 10 láminas que quiero presentar. La Organización Meteorológica Mundial es la voz autorizada de la ONU sobre esta temática y gracias a los aportes de los Estados miembros, así como también los expertos y la red de la organización, preparamos un informe sobre el estado de situación del clima mundial y lo presentamos a la Convención de la ONU, la UNFCCC. Y en este sentido complementamos el informe del IPCC que algunos panelistas también han abordado. Así que los datos de los últimos 2 meses del 2020 todavía se están procesando, pero voy a presentar algo de información de lo que lanzamos en el informe provisional de diciembre, que muestra el estado general del clima. Y creo que esto va a respaldar lo que han dicho algunos otros panelistas en términos de la urgencia que existe hoy por hoy para la acción. Esta es la temperatura, la tendencia de la época preindustrial hasta el presente. Cuando recordamos la ambición del Acuerdo de París es de mantener la temperatura entre 1,5 y 2 grados por encima de los niveles preindustriales, podemos ver que ya lo estamos superando ampliamente y eso es a pesar de la corriente La Niña que se está dando en este momento, que tendería normalmente a minimizar la tendencia hacia el calentamiento. Ya voy a abordar esa situación. Los datos preliminares del 2020 señalan que dicho año va a estar prácticamente empatado con el 2016 y el 2019 como los 3 años más calurosos. Y el 2016 fue un año en que tuvimos la corriente de El Niño, que tiende a calentar y de hecho ha sido el año más caluroso registrado. Al parecer sigue aumentando la temperatura independiente de la presencia del niño o de la niña. Lo que vemos acá en la parte inferior izquierda, tenemos esa mancha azul ahí por la costa de Sudamérica. Eso es La Niña. Eso es una temperatura superficial del mar que permite tal envergadura que permite reducir un poco la temperatura mundial. Pero también en el Ártico vemos temperaturas bastante elevadas. La temperatura más calurosa medida fue en el Ártico en junio de 38 grados centígrados. Esa es la temperatura más elevada más al norte del círculo ártico que jamás se haya registrado. De tal manera que hay algunas partes del mundo, particularmente el Ártico, que están sufriendo en forma intensiva un proceso de calentamiento. Este calentamiento está siendo impulsado por lo que se conocen como los gases de efecto invernadero. Estos, el CO2, el N2O, CH4. Vemos que todos estos llegaron a niveles récord para el 2019, que es el último año para el cual tenemos mediciones. Y la doctora Rojas explicó muy claramente la diferencia entre las emisiones y las concentraciones. Las emisiones es cuando entra a la atmósfera el gas, pero la concentración, esa parte por millón, es el resultado de las emisiones. Las concentraciones son las más elevadas, como señaló. No voy a abordar el efecto COVID, ya se mencionó, pero para poder colocar las variaciones en las concentraciones en la atmósfera debido a COVID en perspectiva, el efecto de todas estas reducciones de emisiones con esta reducción
en la actividad económica, en la concentración de los gases en la atmósfera es inferior a la variación interanual de lo que uno ve en estas líneas rojas que se deben a la estacionalidad del año y donde tenemos vegetación que está absorbiendo gases, dióxido de carbono, etc. Más del 90% del calor atrapado por estos gases es absorbido por los océanos. En el 2019, que nuevamente son los datos más recientes que tenemos, eso también tuvo un nivel sin precedente para todas las profundidades y el 80% de las superficies de nuestros mares tuvieron una superficie caliente a nivel moderado o severo en el 2019. El calentamiento de nuestros océanos está provocando una ampliación térmica y eso en conjunto con el efecto de que se está derritiendo el hielo continental y ártico-antártico ha provocado un aumento en el nivel de nuestros mares. En 2019 tuvimos una breve reducción debido al efecto La Niña. Como señalamos, La Niña suele provocar que más aguas lluvias caigan sobre tierra que sobre el océano y es por eso que La Niña tiende a tener un efecto hacia la reducción. Pero al igual que la temperatura mundial, no hay una distribución uniforme en todos nuestros océanos de este aumento en el nivel del mar. En algunos lugares es mucho mayor que el promedio mundial. Esto es muy importante porque si uno es un pequeño estado insular en desarrollo o que tiene una costa altamente urbanizada en estas regiones donde está elevándose mucho más rápidamente el nivel del mar, obviamente sus condiciones son mucho más graves que el resto del mundo. Para el 2020, el nivel del mar Ártico fue el segundo menor de la historia y aquí vemos las anomalías de precipitación en el 2020 debido al aceleramiento del ciclo hidrológico. Las zonas verdes son aquellas zonas que experimentaron inundaciones. China, por ejemplo, África Occidental y en café vemos las zonas de sequía. En América del Sur tuvimos graves sequías en la mayor parte del año en el norte de Argentina, Paraguay y el suroeste de Brasil, como ustedes pueden observar en pantalla, de tal manera que es algo que está afectando de cerca a la región. También en septiembre o octubre tuvimos particularmente en Brasil una ola de calor y también, si no me estoy acordando en forma errónea, también sucedió en el 2019. Ya casi para concluir, bueno, esto ya lo mencioné, estos son algunos de los incendios forestales asociados con la sequía que acabo de señalar. Para concluir, solo quisiera decir que evidentemente estas tendencias y estos indicadores hidrometeorológicos tienen impactos. Tuvimos 10 millones de personas desplazadas en el sudeste asiático y el sur de África a raíz de estos desastres y peligros hidrometeorológicos. Y también la Organización Mundial de Alimentos también ha indicado un aumento en el hambre, la hambruna, después de muchos años de reducción. Y gran parte de este aumento tiene que ver o lo atribuyen a los factores hidrometeorológicos. Por lo tanto, estamos viendo impactos humanos y evidentemente el impacto sobre la vida silvestre. El último punto acá es solamente de Australia. Han tenido pérdida y desplazamiento de vida silvestre. No sé exactamente cómo lo calculan, pero ellos informan 2,5 mil millones
de animales desplazados y exterminados. Quiero agradecer a todas las instituciones que han aportado esta información. Nuestra propia institución, más de 70 miembros de la OMM han entregado esta información, 43 informes científicos, 17 contribuciones de la ONU y los resultados del informe de evaluación del IPCC. Evidentemente, es urgente actuar y ha sido interesante escuchar a los demás panelistas cómo esto se puede hacer y se está haciendo por la vía judicial. De tal manera que ha sido un placer escucharlos y con eso cierro mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Max. Esta presentación nos ha permitido observar de cerca la forma que toma el cambio climático en nuestra geografía, en nuestros espacios, aquellos lugares donde nos conectamos con el entorno y a poder distinguir precisamente cuando nos sentimos de alguna manera víctimas de las consecuencias que tiene el no poder controlar adecuadamente los cambios, el aumento global de la temperatura. Así creo que es una fuerte llamada de atención y una manera muy práctica de poder apreciar en qué se traduce el cambio climático, a pesar de que suele ser una conversación que se tiene en términos muy técnicos, tanto en lo jurídico, en lo normativo, como en lo científico, y esta presentación nos aterriza a cosas que nosotros podemos ver y percibir prácticamente en nuestra vida diaria. Muchísimas gracias, Max. Ha sido un honor haber contado con tu participación. Muy bien. Nos quedan todavía algunos minutos en los cuales quisiera formular algunas preguntas que hemos recibido para el panel. Voy a partir con Maisa. Hay dos preguntas que voy a tratar de conectar para que puedas elaborarlas en una sola respuesta. La primera, no, son imposibles de conectar. La primera tiene que ver con los desafíos que tú ves para los tribunales ambientales a propósito de nuestra ley de cambio climático. Es muy breve. Y la segunda tiene que ver con las acciones claves que visualizas para poder avanzar rápidamente, ambiciosamente, hacia la carbono neutralidad en nuestro país. Y muy vinculado a eso está la duda si es que el cierre de las termoeléctricas es suficiente o si existen otras medidas que deban ser necesarias e indispensables para avanzar en esa meta. Ya, muchas gracias. La verdad es que la primera pregunta no sé si tengo una respuesta. En cuanto a la segunda pregunta y las medidas urgentes, yo creo que es urgente que se apruebe la ley. Y esto ya lo dije y por eso estamos desde el CR2 comprometidos a que la discusión avance, que avance de una buena forma y que tengamos una ley que permita que funcione finalmente, que funcione. En la presentación de Daniel Klein quedó muy claro cuál es la estructura tanto del Acuerdo de París y la arquitectura con este ratchet mechanism de ambición cada 5 años. Todos esos elementos están dentro de la ley. La ley también intenta vincular esta meta global a la meta nacional, pasarlo a cómo se implementa a nivel sectorial y finalmente también en los territorios con los planes regionales. Así que hay toda una estructura de instrumentos que tienen que funcionar, que tienen que estar acopladas y que tienen que funcionar. Y nuestro objetivo de hacer este apoyo de asistencia técnica es asegurarnos de que eso suceda, de que tengamos un articulado que funcione de tal manera que logremos el objetivo último de la ley, que es la carbono neutralidad, y también desarrollar un país resiliente. Ahora, el rol de los tribunales, de los tribunales ambientales ahí, no me atrevo a dar una opinión muy asertiva ahí porque no lo tengo del todo claro cómo funciona. Pero
pero yo creo que deben jugar un rol. El Acuerdo de París yo no sé si lo voy a decir correctamente, pero cada país pone sobre la mesa sus propias ambiciones, ¿verdad? En ese sentido es un proceso bottom-up muy distinto al protocolo de Kioto que era top-down. Pero una vez que tenemos una ley, la ley nos tiene que asegurar, y hay todo un mecanismo con los informes cada 2 años que nos va a asegurar de que esto realmente se implemente y funcione, y con el sistema de transparencia, etc. Pero yo creo que de todas maneras, como se dice, la zanahoria o el garrote, yo creo que la parte del garrote de todas maneras juega un rol, y supongo que ese es el rol de los tribunales. Entonces, asumiendo toda la buena voluntad del compromiso del país, del alto consenso que yo creo que tiene el país en que el cambio climático debe ser abordado, y debe ser abordado porque nos va a permitir finalmente construir un mejor Chile, ¿no? Mejorar finalmente el bienestar de nuestra población. Muchísimas gracias por tu respuesta, Maesa. Daniel, tenemos varias preguntas para ti también, pero en honor del tiempo creo que voy a formularte una que me parece muy interesante, que tiene relación con estos principios e instrumentos internacionales que tú has compartido con nosotros. ¿En qué medida se pueden aplicar a actores privados? Y si es posible avanzar judicialmente en esa materia. ¿Tú ves que ahí hay elementos que se puedan fiscalizar en el sector privado? ¿Me oyen? Ok, muchas gracias. Estaba escuchando la pregunta en español, pero voy a contestar en inglés otra vez. So the principles of the Paris Agreement itself are not directly applicable to private actors, of course. Acuerdo de París even not maybe directly applicable to states. Son vinculantes para los estados y that said, en forma subsidiaria para el sector privado. En ese sentido, veo que hay distintas vías por las cuales se podría aplicar en el sector privado. Si se traducen, por ejemplo, a la normativa nacional, usually these laws also include por regla general, esta normativa va a incluir el monitoreo de los compromisos propios de las asumidos por las empresas, de tal manera que the government is also held accountable to hold their own national companies accountable. And we know that also from human rights principios permiten responsabilizar a las empresas a través de la propia normativa nacional. Y también está el aspecto del derecho, de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario en materia de derechos humanos, que podría aplicarse en el contexto de las obligaciones positivas del Estado. Y por lo tanto, sí hemos tenido por ejemplo, Estados Unidos, en otros países, jurisprudencia de esta índole que se determina que ha habido una infracción grave a los derechos humanos por parte del sector privado. Y por lo tanto, esto se podría relacionar y ampliar al cambio climático. Hay un caso en Alemania de una gran empresa en energía que guarda relación con el derretimiento de ventisqueros, de glaciares en el Perú. Quizás Cristian del Piano podría ampliar eso.
that more and more Pero companies and de financial todas maneras actors are vemos que cada vez expected más las to empresas y los actores include climate financieros, risk and climate friendly o policies into mejor their dicho, whole la banca business model, into espera their que operational las empresas guidelines, and incluyan then we will estas very soon see directrices more and more en sus cases operaciones, where y the creo que vamos a companies ver are cada held vez accountable más by their own que shareholders or son los propios external accionistas que if they don't responsabilizan make a efforts at la least to align with the empresa Paris si Agreement. no toman las medidas necesarias para cumplir con los acuerdos de París. Muchísimas gracias, Daniel. Tengo entendido que a nivel de la OSD también hay una serie de instrumentos que están facilitando un mejor desempeño ambiental del sector privado. Cristina, tengo también muchas preguntas para ti. Voy a tratar también de sintetizar. Hay interés respecto de dos áreas principales: los desafíos para la judicatura en el litigio ambiental, cuáles serían esos en cambio climático, y qué principios crees tú que debiese abrazar la justicia ambiental para razonar ante litigios de cambio climático. This is a very interesting question, but also very Es una difficult. pregunta muy interesante, pero también muy difícil de responder, puesto que esto realmente depende de cuál sistema estaremos viendo, porque hay diferencias de país a país en cómo los sistemas y estructuras, pero estamos viendo realmente una fuerte postura hacia distintas provisiones que van a la Convención Europea, pero que también se ve replicada en el contexto americano y también en el Tribunal de Derechos Humanos, en donde los derechos humanos están siendo utilizados en interpretarlos a la luz del desafío del cambio climático. Por ejemplo, la Convención Europea de Derechos Humanos no se menciona el ambiente, ni siquiera el cambio climático, no existe. Pero están los derechos a la salud, a la vida privada, a la salud, están interpretados en el contexto del cambio climático, que es algo que ahora está ocurriendo y que quizás sea lo más prometedor, porque cuando se habla de derechos humanos tenemos instituciones, tenemos prácticas de largo tiempo a través de tribunales que en este momento se enfocan en distintos contextos. Otro aspecto o principio que nosotros vemos es el de debido proceso, que eso se aplica a los estados, pero también a empresas públicas, privadas, como ha mencionado Daniel. Las empresas no funcionan en un vacío, ¿no es cierto?, libre de legalidad, porque tienen sus propias obligaciones para conducir sus negocios de una manera diligencia, y el debido proceso pasa a entrar muy directamente y se interpreta en las ciencias climáticas. Entonces creo que esa interfaz que existe entre la ciencia y la ley realmente es algo muy interesante, es muy importante, puesto que muchos de los principios legales son muy generales y abstractos, pero en este momento están siendo vistos e interpretados en términos de lo que nos dice la ciencia, que es un poco un desafío para abogados, jueces, el poder, ¿no es cierto?, considerar esto, también cifras, etcétera. Pero es fascinante lo que nos informa la IPCC para poder darle un sentido a esta área. Muchas gracias. Una respuesta clara, apasionada y llena de desafíos, Cristina. De verdad, muchísimas gracias. Max, también tengo preguntas muy complejas para ti. Tú comentaste que el hambre es una de las consecuencias del cambio climático, pero al mismo tiempo se ha registrado en el mundo una cifra abismante de desperdicio de alimentos. Entonces, ¿crees tú que hay ahí un espacio para interactuar y vincular estas dos cosas y resolver ambas de una buena vez? Y la otra pregunta interesantísima tiene que ver con, tú hablaste del desplazamiento humano, producto del clima y ahora todavía reforzado más por la pandemia. ¿Qué pasa con el desplazamiento animal? ¿Qué va a suceder cuando distintas especies necesiten desplazarse? Porque esa es su respuesta adaptativa al cambio climático. ¿Cómo los estados van a poder favorecer esas migraciones no humanas?
Okay, let me try to answer those. A ver, voy a intentar responder esas dos complejas preguntas, tal como dijo usted. La atribución del hambre, alimentos, inseguridad relacionado con factores climáticos no es algo que es completamente directo, puesto que si tomamos solo un ejemplo como por ejemplo la sequía, esa sequía está interactuando con las vulnerabilidades del sistema bajo el que las personas tienen acceso al alimento y las distintas situaciones. Por lo tanto, cuando tenemos una sequía en Brasil como la que mostré, es mucho menos probable que se vea asociado con, por ejemplo, esos problemas de alimentos comparado con África, donde hay vulnerabilidades importantes. Pero yo trabajo en un área que trabaja con las causas climáticas, meteorológicas, y ahí hay que decidir cuánto esos factores se ven asociados a los resultados de hambruna y otros factores relacionados con características nutricionales de la población y que todo va a tener un rol importante. No es solamente un fenómeno relacionado con el clima, pero si de ahí pasamos directamente a la segunda pregunta, entonces el clima no es el único factor de estrés y está la pandemia global y la economía es otro estresor negativo que se está agregando a algunos de estos problemas. Entonces, si las consecuencias negativas de la pandemia sobre la economía probablemente es una especie de liberación para algunos indicadores medioambientales, como por ejemplo las especies, ¿no? En donde había mucho menor presión en el medio ambiente, al menos brevemente, debido a la reducción de emisiones y actividades industriales, etcétera. Entonces, hay análisis en la IPCC que no voy a intentar resumir acerca de los grados en los cuales los animales, plantas y ecosistemas se pueden adaptar, en donde empiezan a experimentar una pérdida irreversible. Y hay un episodio de extinción masivo en este momento que no es solo debido al clima, sino que también a muchas otras presiones socioeconómicas, pero el clima ciertamente es un factor contribuyente. Muchísimas gracias, Max. Ciertamente son temas difíciles de digerir, no solamente para las personas comunes en su día, sino que también para cada uno de los especialistas que de alguna manera se han enfrentado a este tipo de discusiones. Realmente es un desafío inconmensurable, creo. Todavía no hemos logrado visualizar la verdadera dimensión de la tarea por enfrentar, lo digo a título muy personal, pero creo que es un desafío individual, nacional y también para la comunidad internacional en todos los niveles. Muy bien, justo en la hora agradezco la participación de nuestros distinguidos panelistas. Sin duda que sin su participación este foro no tendría el excelente nivel que tiene. Para mí ha sido un privilegio indescriptible haber podido compartir esta sesión con todos ustedes y los dejamos invitados entonces para la tarde para el siguiente tema. Muchísimas gracias nuevamente, tengan todos ustedes una muy buena tarde. Agradecemos entonces a las y los participantes de este segundo panel. Ahora realizaremos una pausa. Nos volveremos a reencontrar a las 15:30 horas para la presentación del tercer panel sobre pueblos originarios de este cuarto Foro Internacional de Justicia Ambiental. Buenas tardes y nos reencontramos en algunos minutos.